Esto es Charlas de Fútbol y hoy hablaremos de 5 personas que cambiaron la historia del fútbol. Comenzamos. Bueno chicos, bienvenidos a este vídeo. Tenemos muchas cosas que contar, tenemos muchas cosas que decir, pero lo importante es que hoy vamos a hablar de 5 personajes que a lo largo de su vida, por unas cosas o por otras, cambiaron la historia del fútbol. Creo que este es uno de los vídeos más especiales del canal, sobre todo por lo que tienes en las manos. Pues sí, esto que tengo en las manos es... ¿Quién lo quiere decir? Es que a mí me genera mucha presión. Pues una de las cosas más especiales que yo he hecho en mi vida. Sí, yo creo que es lo más especial también. Es un libro que hemos hecho los tres, con muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo. Las 100 personas que cambiaron la historia del fútbol. Es el tercer hijo de Juan, el segundo mío y el primero de Diego. Y la verdad es que... ¡Sí! ¡Somos nosotros! Estamos muy contentos porque pensando las ideas queríamos hacer algo distinto y queríamos buscar a esas 100 personas que verdaderamente habían influido en la historia de este deporte. Y la verdad es que es un trabajo muy laborioso y ha sido muy complicado porque encontrar a 100, y seguramente la gente que lo lea dirá, pues yo hubiera puesto este, hubiera puesto el otro. Pero bueno, lo hemos hecho con todo el amor posible y con toda la documentación y saber que hemos podido llegar a tener con esto. ¿Qué te estás tocando el culo? No, es que se ha metido por dentro de esto y me da miedo que se pare el audio. Yo creo que está un poco feo que te toques el culo cuando estás presentando el libro. Vale, ya está. Vamos a hablaros de algunos de los personajes, así que empezamos con Diego. Bueno, vamos a empezar hablando de... Hemos cogido solo 5, como decían Guille y Juan, porque no vamos a hacer un vídeo con las 100. Claro. Para eso pues tenéis el libro en muchas librerías. Pero vamos a hablar de 5 y si os parece vamos a empezar con Herbert Chapman, que es un básico, un referente en cambios en la historia del fútbol. Además de sus éxitos como entrenador, siendo técnico del Arsenal. Haciendo grande al propio Arsenal, generando muchas cosas como por ejemplo el trabajo de cantera, tratar muchos cambios que cambian la historia de un club, como meter un equipo médico que cuida a los jugadores, que en los años 30 no había. Y además de todo eso, pues es una persona que cambió mucho al deporte del fútbol en general, incluyendo focos en los estadios, dorsales, focos en los estadios para poder entrenar de noche, claro, porque quede bonito. Exacto. Y los dorsales también para enumerar a los jugadores. Correcto. Desde la portería en adelante, y luego empezaban ahí las estratagemas de cambiarle el dorsal a un jugador para que se pensaran los rivales que era delantero, claro, y en realidad era defensa y el defensa era delantero. Era un tipo al que le gustaban mucho las estratagemas, tiene historias muy curiosas fichando jugadores, porque claro, en los años 30, finales del 20, 30, 40, no había tanto dinero como hay ahora para fichar y el fútbol no movía tanto dinero, con lo cual tenías que apañarte con lo que tenías. Y él llegó a un Arsenal roto que no tenía pasta para poder fichar, pero él quería hacer un equipo muy bueno. Entonces hay una historia muy curiosa que se cuenta en este libro de cómo ficha a cierto jugador que acaba siendo una bestialidad en el Arsenal, que acaba marcando un montón de goles, emborrachando al director deportivo rival. O sea que bueno, es una de las historias más curiosas que hay. Y aparte voy a aprovechar para hacer un poco de spam abriendo otro episodio, por ejemplo, de Gianni Brera. Y es que aquí, si os fijáis, está una historia curiosa de cada personaje o algo referente a él. Una anécdota, correcto. Entonces, pues bueno, esto es más o menos el diseño y tal. Nada, pues una persona muy relevante en la historia del fútbol. Yo voy a pasar a otra, que es Alfredo Di Stéfano, que también intentamos hacer un poco monografías de grandes jugadores. Y la verdad es que la historia de Di Stéfano es hablar de la historia del jugador que cambió por completo el Real Madrid, porque desde su llegada en los años 50 el Real Madrid pues no era un equipo muy relevante, y luego pasó a ser uno de los mejores de su país y de Europa precisamente por la figura de Alfredo Di Stéfano. Pues contamos un poquito la historia de su primera etapa en River, aquella huelga que tuvo que vivir, de irse a Colombia, ese fichaje que se truncó por el Fútbol Club Barcelona y finalmente acabó con el Real Madrid. Sí, es que parece mentira, pero cuando llega Di Stéfano al Real Madrid, el club llevaba un porrón de años sin ganar un título, o al menos una liga. Y yo también quiero decir que para la gente del Barça, o sea, hay un montón de capítulos también de personas que han cambiado la historia del Barça. Está Cruyff, está Messi y bueno, también referente a lo que decías de Di Stéfano, es una persona que tú escuchas su nombre y enseguida piensas en lo bueno que era como jugador y tal, pero no te salen anécdotas o cosas como lo que me contabas de la huelga, su fichaje que también fue súper polémico, que pudo acabar en el Barça, y todo esto pues se cuenta aquí con mucho detalle, así que... A ver, siempre nos quedarán muchísimas cosas que contar de estos jugadores, porque comprender una vida, toda una vida, una carrera deportiva en una página a lo mejor es muy difícil, pero intentamos sintetizar en lo mejor. Y muchos personajes que también nos hemos dejado fuera y que podríamos llegar a hacer en el futuro una segunda parte de otras 100 personas que también han cambiado el fútbol. Sí, no, pero la idea es que conforme vas pasando páginas, avances en la historia del fútbol a través de personajes, o sea, no coger y contar, pues en tal año pasó esto, en tal año pasó esto, sino coger un personaje
personaje y decir, esta persona metió el primer balón en España para poder jugar al fútbol. Y dices, hostia, mira qué interesante. Ostras, perdón. Yo os voy a hablar de Concepción Sánchez Freire. Oh. Una chica que el 8 de diciembre de 1970 protagonizó en el campo madrileño de Boeticher una actuación increíble en un partido que por aquel entonces despertó muchísimo revuelo porque iba a enfrentar a dos equipos de fútbol femenino. Concepción Sánchez Freire tenía 13 años y marcó los 5 goles de su equipo. Jugaban un Sizán contra Mercacredit. Con 13 años maravilló a toda la gente que se había congregado allí. El diario Marca al día siguiente la bautizó como Conchi Amancio en homenaje a la gran leyenda del Real Madrid. Conchi Amancio pues, quería jugar al fútbol, era muy bueno, tenía muchísimo talento, pero aquí en España eso no era nada sencillo, al menos para mujeres, y no estaba del todo permitido. Aquí contamos todas las historias que tienen que superar para conseguir disputar algunos partidos, para jugar los primeros partidos de la selección femenina española, y cómo Conchi Amancio termina haciendo las maletas con 15 años y se va a Italia, donde allí sí está permitido el fútbol femenino y donde puede hacer carrera. Hace una carrera increíble, memorable, pero tiene un detalle: nunca llega a jugar con la selección española. Yo me fui hasta Bristol para hablar con ella y es una persona que me parece extraordinaria y prácticamente una olvidada de la historia del fútbol, considerada por muchas personas como la mejor jugadora de la historia de España. Te voy a leer la frase que incluye en el vídeo, que incluye el libro, porque cada capítulo tiene una frase que ha dicho el personaje que la protagoniza, y es: hicimos muchos sacrificios, eran tiempos duros, no tuvimos las facilidades que tienen ahora, abrimos muchas puertas para todas las generaciones que han venido después. A esto justo nos referimos con personas que cambiaron el fútbol, porque Conchi Amancio es el claro ejemplo de una persona que ha cambiado el fútbol. Como también lo cambió en su día Ronaldinho. Ronaldo de Asís Moreira, un tío que bueno, o sea, hemos dudado mucho a quién incluir en el vídeo, porque así del perfil Ronaldinho podríamos haber metido a un George Best, a Beckham, a gente así con más imagen, más marketing, pero Ronaldinho había que meterle sí o sí porque es un tío que era feliz jugando, es la sonrisa del fútbol. Y es también, junto con Beckham, el inicio del marketing más fuerte en el mundo del fútbol, y es otra persona que cambia la historia del Barça, porque el Barça, cuando llega Ronaldinho, estaba sumido en una de las peores etapas de su historia, con 5 años de sequía, y Ronaldinho lo cambia todo. Y aparte es un caso muy curioso porque hoy en día si un jugador destaca mucho, lo hace durante muchos años. Ronaldinho destacó mucho durante muy poco tiempo, y aquí también se cuentan cómo fueron esos primeros años en el PSG de conflicto después del Mundial en el 2002, cómo llega al Barça y la revienta, cómo luego se va, y sobre todo esa filosofía y ese jugar al fútbol para divertirse más que jugar al fútbol para ganar o para ganar dinero. Él quería divertirse y bueno, pues queda claro que se divertía. Cada capítulo que vais a ver aquí está justificado, es decir, algunos, como decía Diego, es por el marketing que generaba véase Beckham, Ronaldinho, otros porque habían influido a lo mejor el fútbol femenino como Conchi Amancio, otros porque habían cambiado el fútbol desde su posición como véase Franz Beckenbauer. Correcto. Entonces intentamos siempre justificarlo. Y ya no solamente nos queda uno. Una persona muy importante, Enrique Orizaola, un futbolista que no era una gran estrella, jugó en equipos de segunda división, en el Racing Santander, en la Gimnástica de Torrelavega, pero luego se pasó a los banquillos. Y en los banquillos, bueno, pues tenía un perfil secundario. Era el segundo de Ljubiša Brosić, entrenador yugoslavo del Barcelona, en la temporada 60-61. Es el Barça después de Lenio Herrera. Y aquel Barça pues, estaba formado por jugadores como los húngaros Kubala, Koksić, Sibor, el brasileño Evaristo Macedo y el mejor jugador de la historia de España, o al menos el único Balón de Oro, como Luis Suárez. Era un equipazo tremendo. Aquel equipo jugaba bien, pero había muchas dudas y sobre todo muchísima inestabilidad en el club. Cambiaron de presidente, al final terminaron echando a Brosić. Para terminar la temporada dijeron, bueno, pues nos quedamos con Orizaola. Lo ponemos de entrenador hasta final de temporada y luego ya veremos a ver qué pasa. Se puso de entrenador, terminó la temporada y se metieron en la final de la Copa Europa. ¡Oh, mama! Pues llegan a la final de la Copa Europa y se va a disputar en Berna, un estadio en el que, bueno, ha vivido grandes episodios. Ahora contaré uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando saltan al campo antes del partido, el día antes del partido, para ver qué tal está el ambiente y todo, se le acerca Zoltán Sibor, una de las estrellas húngaras del Barça, a su entrenador, a Orizaola, y le dice: maestro, este campo mierda. Se lo dice muy serio. ¿Por qué? Porque en 1954 Zoltán Sibor había jugado allí la final de la Copa del Mundo. La final del Mundial. La perdió Hungría contra Alemania. Hungría llevaba 4 años sin perder un partido. Aquel está considerado uno de los grandes milagros de la historia del fútbol. Hungría era un equipo imbatible y perdió contra Alemania la final del Mundial. Una Alemania a la que había metido 8 goles
en la primera fase de esa misma edición. Pues claro, los presagios de Zoltán Sibor eran preocupantes. Empieza el partido contra el Benfica y el Barça se topa con los postes. Unos postes que no eran normales, que eran cuadrados. Sí, sí. Claro. Por aquel entonces los postes de las porterías eran cuadrados, es decir, que había balones que en condiciones normales hubieran dado en el poste y hubieran entrado, pero al dar en las esquinas, en las aristas, salían hacia afuera siempre. Y dio hasta 6 balones al poste. El Barcelona perdió 3-2 la final de la Copa Europa, se quedó sin levantar el preciado galardón. Orizaola decidió hacer una petición a la UEFA para que cambiasen los postes. Y gracias a esa carta de Orizaola, tiempo después, cambiaron los postes y los postes de las porterías dejaron de ser cuadrados. Es brutal. A mí son las historias que más me gustan del libro porque hay muchísimas de jugadores o entrenadores muy famosos, Mourinho, Guardiola, Messi, Cristiano, Di Stéfano, como ha dicho Guille, Cruyff, pero las que más me gustan, a mí personalmente, son las que protagonizan gente que escuchas su nombre y dices, oye, ¿este tío quién es? Pero que dices, oye, pues mira, es la persona por la que se inventó el fuera del juego, o el tío que puso los postes redondos que cambia la historia del fútbol. Así que, bueno, os hemos dicho solo 5, tenemos muchísimos, concretamente 100 en nuestro libro. 100, exactamente, y muy variados, porque es que, claro, ya te digo, hay de todo. Ahora hay que decir una cosa, la presentación. Correcto. ¿Cuándo va a ser, Guille? Va a ser el próximo 11 de marzo en la tienda de Football Emotion de Bravo Murillo. Aquí abajo está pasando la localización exacta. En Madrid. En Madrid. La verdad es que, pues bueno, gracias a Football Emotion, gracias también a Oberon, pues han querido que hiciéramos esta presentación y nada. Ahí tendremos a las 7, el 11 de marzo, en la tienda de Bravo Murillo de Football Emotion en Madrid, estaremos para presentar el libro y para firmar ejemplares. Y creo que la mejor forma de cerrar este vídeo es anunciando que vamos a hacer un sorteo en Instagram. Pues sí, vamos a sortear un ejemplar de nuestro libro. ¿1 o 3? Pues fíjate, van a ser 3, Juan Arroita, van a ser 3. 3 ejemplares de nuestro libro, probablemente el segundo, tercer y cuarto ejemplar impreso, porque este es el primero, y se mandarán firmados y dedicados a las personas que lo ganen. Para eso se tienen que pasar por nuestro Instagram y ver allí las pautas que tienen que hacer para ganarlo. Y nada, daros las gracias porque, joder, esto es muy especial para nosotros y sobre todo esperamos que todo el mundo venga a la presentación el 11 de marzo para compartir un día muy bueno y muy especial con nosotros. Y nada, que gracias. Que gracias. Que gracias, de verdad. Like, campanita, suscribíos y ya está. Chao.